Hola a todos, hola a todas, soy Santiago y sean bienvenidos y bienvenidas a este lugar en el que yo voy a estar opinando y comentando sobre diferentes cosas que estuve aprendiendo a lo largo de una semana. Espero que estos posibles 30 minutos sean de su agrado, que aprendan algo en el proceso y que disfruten, sobre todo que disfruten. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la inteligencia emocional. Nunca está de más aclarar que soy una persona, un chico que se puso a investigar sobre un tema y decidió compartirlo porque disfrutaba de hacerlo. No soy un experto sobre las cosas que hablo, no soy un iluminado de la sabiduría, soy una persona que está dando su opinión y que puede estar equivocada como puede no estar equivocada. Se dice mucho que dependiendo de las notas que una persona se saca en el colegio, en el secundario y en la facultad, va a ser tal el grado de éxito que tenga en su vida. Se dice que una persona que es puro 10 en el colegio, en el secundario, cuando sea grande va a ser un empresario exitoso. No es así. O eso es lo que estudia esta teoría que estuve investigando, que dice que la inteligencia, como la conocemos nosotros, la razón, no es la que determina qué tan exitosa va a ser tu vida. Hay otra inteligencia, algo que afecta muchísimo más a nosotros, a qué tan buenos somos para desempeñar tareas, a qué tan buenos somos para relacionarnos con las personas, a qué tan buenos somos para atravesar situaciones difíciles. Algo que no nos da la inteligencia normal. Y esto de lo que estoy hablando es de la inteligencia emocional. Este es un tema interesante porque se separa un poco de todo eso que nos vienen diciendo hace mucho, de que una persona, lo que dije antes, de una persona que tiene buenas notas va a ser un capo durante toda la vida. Y no tiene nada que ver, realmente conocí a varias personas que tenían muy buenas notas, pero como individuo eran una mierda. Y se puede cuestionar un poco de por qué es esto. Y ya les voy a explicar por qué. Pero nada, los invito a adentrarse en esta teoría que descubrí, que me apareció por ahí, que me pareció interesante y que quiero compartir con ustedes. Veamos qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es más que la capacidad de una persona por reconocer las emociones, controlarlas, analizarlas, encontrar razones y formas de utilizar las emociones a nuestro favor. Es la capacidad de uno mismo por no dejar que las emociones nos controlen. Y por ahí es una boludez, pero si se pusieron a pensar alguna vez, no sé si lo hicieron, la mayoría no sé, yo creo que la totalidad de las decisiones que tomamos están atravesadas por las emociones que sentimos en el momento. Pensar de qué color me pongo una remera cuando me despierto, si me tomo un café o un mate, cosas tan boludas como esas o cosas muchísimo más importantes como cuál es la carrera con la que me quiero desarrollar en los siguientes 7 años de mi vida, por ejemplo. Son todas cosas que, queramos o no, nos demos cuenta o no, están atravesados por nuestros sentimientos y nuestras emociones. La inteligencia emocional es la herramienta, la capacidad que nosotros tenemos de ser conscientes de cómo nos atraviesan estas emociones. Y me parece interesante porque está bueno saber por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué tomamos las decisiones que tomamos más allá de lo racional. El aprender a controlarnos, aprender a manejar nuestras emociones hasta cierto punto, no dejar que ellas nos controlen, me parece una de las cosas más importantes que podemos hacer, sobre todo ahora que estamos en cuarentena y como que las emociones están haciendo una fiesta ahí adentro de nuestra cabeza y no nos dejan pensar tranquilos. Así que voy a hablarles un poco de esto. La inteligencia emocional tiene como 5 grandes puntos que los voy a leer porque sí los tengo anotados acá.
que son reconocer nuestras emociones, que es como lo más importante en lo que se basa toda esta teoría de inteligencia emocional, reaccionar a nuestras emociones, motivarnos, la automotivación, la empatía y la habilidad social. Estas son las 5 grandes claves del tema que voy a tratar hoy, y se podrían reagrupar estas 5 partes, estas claves, en 2 partes, que son las intrapersonal y la interpersonal, en la que me voy a enfocar sobre todo en la intrapersonal, que es lo que nos afecta a nosotros como individuos, que es reconocer nuestras emociones, aprender a controlarlas y motivarnos para conseguir mejores cosas. Empezando por el principio, y lo que yo considero más importante es la parte de reconocer nuestras emociones, que sí puede parecer una boludez, pero es algo que generalmente no hacemos o que no lo hacemos conscientemente. Darnos cuenta de lo que estamos sintiendo en el momento en que lo estamos sintiendo puede generar un cambio importante en la forma en la que vamos a movernos a partir de ese momento. No es lo mismo una persona que se enoja por algo y no sabe que está enojado, pero sigue avanzando con ese estado mental, que una persona que se enoja, que para un segundo para respirar y dice: che, estoy enojado, mejor me calmo porque si no voy a mandar toda la mierda. Y sí, es una boludez, pero es importantísimo para las siguientes cosas que voy a hablar. Y no solo para eso, sino para esto mismo, esto de parar un poco, de pensar, de analizarse uno mismo, es algo súper importante. Y no es tan fácil como la gente piensa, pues. No es tan fácil darse cuenta de algo apenas lo sentís, la felicidad, la ansiedad, la tristeza, la bronca sobre todo, son cosas que te nublan la mente. Y eso es algo que voy a hablar después, que es cuando las emociones te nublan la mente y la racionalidad desaparece, es cuando no tenemos control de nosotros mismos, y es cuando las cosas suelen irse un poco a la mierda, porque dejamos que la mente y el cuerpo hagan lo que quieran con lo que somos y con lo que hacemos. Así que por eso considero que esto es de lo más importante, porque si vos no tenés idea de lo que estás sintiendo, ¿cómo vas a pararlo? Si vos no sabés que lo que estás sintiendo es tristeza, ¿cómo vas a decir: che, ¿por qué estoy triste? ¿Qué puedo hacer con esto? Si vos no sabés que estás enojado, ¿cómo vas a dejar de estar enojado? ¿Cómo vas a parar un segundo para decir: che, debería seguir haciendo esto? ¿O estoy enojado y voy a romper todo? No está bueno, realmente no está bueno. Así que esto, el primer punto, la parte más importante de todo esto es aprender a reconocer las emociones, saber parar, descansar un segundo de la intensidad del día y decir: che, ¿qué me está pasando por la cabeza? ¿Está bueno que me esté pasando esto por la cabeza? ¿Está bueno que no controle? ¿Debería dejarlo así o puedo hacer algo? Y a partir de eso me gustaría enlazarlo con el siguiente punto, que no es otra cosa que aprender a controlar nuestras emociones, o en su defecto reaccionar a nuestras emociones. Como dije antes, el siguiente punto, el segundo también de los más importantes, es aprender a controlar nuestras emociones o controlar nuestras emociones. Que por ahí muchos piensan que es imposible, ¿no? Controlar lo que uno siente porque están ahí por algo. Pero no es imposible, ni tampoco diría que es del todo difícil. Es verdad que para aprender a controlar nuestras emociones, o mejor dicho, no dejar que ellas nos controlen a nosotros, tenemos que saber reconocerlas. Por eso la importancia del primer punto. Pero una vez que ya sabemos qué es lo que sentimos, por qué lo sentimos, podemos pasar al siguiente punto, que es no dejar que nos controlen, o en su defecto hacer que no sean tan fuertes como para llegar a que pase algo que no queremos que pase. En el libro que estuve leyendo sobre esto, habla sobre una situación que es cuando las emociones te superan o son demasiado intensas al punto en el que no hay racionalidad. A esto se le llama secuestro emocional. Me parece que es bastante interesante la palabra. Es como cuando las emociones se secuestran. Imagínense intensamente que hay chaboncitos que son emociones en realidad. Imagínense que viene una emoción que es la ira y los manda a todos a la mierda y se queda él al mando. Y ahí deja de haber raciocinio y empieza a ser todo un caos.
Eso es el secuestro emocional, que es en ese estado de las personas, que es un estado, está estudiado científicamente. Es en ese punto cuando las personas empiezan a hacer cosas de las que después se van a arrepentir. Se habla mucho de que las personas que atacan y lastiman a otros están en ese estado. Hablo de las personas cuerdas, ¿no? de otros temas en los que no quiero entrar. Es en ese estado, por ejemplo, la tristeza, cuando sufrís un secuestro emocional en tristeza, que entras en una depresión, en algo que te carcome, en un ciclo vicioso de sentirse mal y no hacer nada por sentirse bien y seguir sintiéndose mal. Bueno, esto gracias a ese estado es un poco nuestra culpa por dejar que las emociones nos controlen a nosotros y no hacer nada por cambiarlo. Por eso digo que es tan importante todo esto. Y no es tan fácil. Volviendo un poco al punto anterior, es pensar, darse cuenta primero lo que estás sintiendo, después pensar por qué está ahí, porque las emociones no son negativas, están ahí por algo. Las emociones nos acompañan desde antes de que tengamos razón siquiera, desde hace 500, no sé cuántos eran, 500 millones de años creo que era, no lo sabría decir, no importa. Nos acompañan desde siempre y no son malas. Lo que es malo es cómo reaccionamos nosotros a esas emociones que nos manejan. Es por eso que tenemos que, como decía, parar, pensar, ver por qué están y si podemos hacer algo con eso, porque no es más que información, es información que nos da el cuerpo sobre algo que sentimos. Y queda en nosotros aprender a hacer algo con ellas o, en su defecto, interiorizarlas, pero nunca dejar que nos controlen. Y está bueno aprender a manejar las emociones. Sobre todo ahora en cuarentena, que como dije antes, es una fiesta de emociones en nuestra cabeza y es todo un quilombo. No está bueno dejar de despertarte con ansiedad y sentir que el día es una mierda, y que te hable alguien y que te enojes por una pelotudez. No está bueno. No está bueno porque lo podemos evitar, ¿viste? Y es un embole, que los días son una paja. Por eso yo considero que debería ser interesante esto de aprender a manejarnos a nosotros mismos. O no dejar que nuestra cabeza haga lo que quiera con nosotros, ¿no? Puede ser interesante. El siguiente punto, también de la parte intrapersonal que mencionaba antes, es el de la automotivación, que sí es importante, no tanto como los dos anteriores, que considero un poco más importante, pero es uno de los que más se podrían trabajar ahora mismo en esta época de pandemia. Es verdad que estamos todos desmotivados, que no tenemos ganas de hacer nada y que fácilmente nos perdemos en el día a día, en la no rutina. Estamos todo el tiempo viendo series, comiendo boludeces, no hacemos un carajo. Estudiarse es un embole, trabajar es una paja. Y por eso va un poco esto. La inteligencia emocional trabaja bastante con esto de la automotivación, que no es otra cosa que motivarse uno mismo, como lo dice la palabra. La motivación, esto sí lo escribí, me parece interesante recalcarlo. Yo siento que la motivación es una de las mayores fuentes de energía que tenemos las personas para cumplir objetivos. No sé si hace falta explicar por qué. No creo que haga falta, no lo voy a hacer, pero ahí está. La motivación para las personas es un motor, y es un motor que tenemos que tener en cuenta siempre. Es algo que nosotros podemos usar para llevar a cabo lo que queremos. Y no lo usamos, realmente no lo usamos. Nosotros llegamos a hacer las cosas sin ganas muchas veces, no disfrutamos de lo que hacemos y también por eso no llegamos a lo que queríamos. Es medio loco, yo últimamente me puse a pensar en todo eso de la motivación, lo relacioné mucho con las esperanzas, con las expectativas y llegué a una pregunta que me tuvo toda una tarde medio quemado, que es si es mejor para nosotros tener altas o bajas expectativas. Hablando con la gente, la mayoría me decían que era mejor tener bajas expectativas, porque así es, si las cosas salen mal, no las sufrimos tanto, no estamos tan decepcionados. Entonces si vos vas por la vida con bajas expectativas, no la vas a pasar como el culo. Sí, puede tener un poco de lógica eso, qué sé yo.
Yo estoy un poco más del otro lado, esos que dicen que es mejor tener altas expectativas. Les puedo dar mi razón y es lo que voy a hacer porque me están escuchando a mí. Cuando vos tenés altas expectativas, te imaginás en un punto en el que conseguiste tu objetivo. Vos al estar haciendo eso te motivás y la motivación, como dije antes, es una fuente de energía. Entonces, si vos tenés la mente en que vas a conseguir algo, estoy hablando de proyectos personales, cosas que dependan de vos, porque con lo otro no puedes hacer grandes cambios, pero en objetivos personales, si vos te ves con buena visión, por así decirlo, si vos pensás y decís, che, yo voy a conseguir esto y lo voy a hacer, te dan ganas de hacerlo, como que te motivás a hacerlo. Entonces vos te despertás a la mañana y decís, che, voy a trabajar en esto porque yo sé que si pasa esto voy a terminar bien y feliz, y al final te pones a hacerlo. Y una de las cosas que a mí me gustan más de todo eso es cuando vos haces algo con ganas, aprendés a disfrutar del proceso. Y es importante, para mí es súper importante eso de disfrutar del proceso. No es lo mismo aprender algo porque te dijeron que lo aprendas que aprender algo porque disfrutás de aprender. Una vez que vos aprendés a disfrutar del proceso, una vez que vos lo disfrutás en sí, avanzás. Aunque no llegues a lo que vos querías llegar. Si vos ponele que no llegás a tu objetivo, pero avanzaste, hiciste un montón de cosas, aprendiste un montón de cosas. Entonces, una vez que se te terminó el tiempo, o que haya pasado lo que pasó, que no llegaste a conseguir el objetivo, puedes pararte un cachito y pensar, che, mira, ¿era este el objetivo que yo quería? ¿Era realmente esto lo que yo quería conseguir? Y lo puedes repensar. Si era eso, bueno, seguirás intentando, y si no era eso, pensás otra cosa. Pero lo importante de todo eso es que hiciste algo y aprendiste algo. Sobre todo que aprendiste algo. Así que en el momento de que vos decidas volver a intentarlo, no vas a empezar de cero, porque ya estuviste haciendo un montón de cosas y estuviste aprendiendo un montón de cosas. Entonces el esfuerzo va a ser otro, la satisfacción va a ser otra. Vas a avanzar un poco más, te va a costar menos, va a estar más bueno. Por eso considero yo que una persona en objetivos personales deberías tener altas expectativas. Por ahí es un bolazo, por ahí soy yo un idealista. Puede ser, qué sé yo. Pero no sé, yo disfruto de pensar en positivo. La verdad es que es una paja estar todo el día pensando en negativo. Ya tuve mi momento de eso y no lo disfruté. Así que prefiero un poco pensar en positivo. Pero nada, volviendo un poco a la automotivación, es un poco todo esto de aprender a empujarnos a nosotros mismos, de motivarnos, de darnos energías, de decir yo puedo con esto, voy a conseguirlo, y que al final te dé más oportunidades. ¿Por qué es eso? Vos estar motivado o tener altas expectativas no te asegura que las cosas te vayan a salir bien. Lo que sí hace es darte más probabilidades, más chances. Y sí, yo creo que está bueno. Pero sobre todo por lo que decía antes, eso de disfrutar y aprender en el proceso es para mí una de las cosas más buenas que puedes hacer. Pero sí, si no disfrutas de lo que estás haciendo, ¿para qué mierda lo estás haciendo, no? Es un poco eso. Bueno, y con eso terminamos la teoría, por así decirlo, de la parte intrapersonal, que es un poco de lo que habla la inteligencia emocional, de esas tres cuestiones que son puntos claves para ir desarrollando esta inteligencia. Pero nos queda la otra parte, que es la interpersonal, en la que hablamos de la empatía y de las relaciones sociales, o de la capacidad social. Lo voy a hablar todo en uno porque considero que así va a ser más fácil. Pues son todas cosas muy parecidas, pero estas dos las considero más parecidas. Empatía, todos sabemos lo que es la empatía, ¿no? Y para el que no sepa, es la capacidad de entender y de sentir las emociones, los sentimientos que está sintiendo otra persona. Vos ves a una persona sufriendo en la calle, y si sos una persona empática, si vos lo ves a alguien triste, vas a decir, che, esa persona está triste. Y vas a entender, porque la empatía consiste en eso, en aprender a leer rasgos y movimientos y vistas y los ojos. Es
relacionarse con las personas más allá de la palabra. Es sentir lo que las otras personas sienten, es sentirse mal si una persona se siente mal, o compartir la felicidad si una persona se siente bien. Y es muy loco, porque por ello te lo digo así, y es muy claro y parece muy fácil, pero la gente en el mundo no sabe lo que es la empatía. O por lo menos acá en la Argentina. Hay veces que sí, hay veces que cuando pasan cosas importantes la gente ayuda mucho, pero en la cotidianeidad me parece que es algo que falta y no está bueno eso. Pero eso es otro tema. Bueno, eso es la empatía. Y después la habilidad social es eso, es la capacidad de relacionarse con las personas, es aprender a moverse en un ámbito social, es aprender a hablar con la gente, no sentirse mal cuando alguien te viene a hablar. Es un poco de todo eso, y por eso digo que están todos juntos, porque una cosa conlleva a la otra. A veces no, es verdad que a veces no, pero la mayoría de las veces sí. Un poco todo en la vida es a veces sí, a veces no, ¿no? Pero nada, eso. Estas son un poco las 5 partes de la inteligencia emocional. Es un poco de esto, de todo lo que habla. Todo bien con estas 5 partes, con estas 5 claves, pero ¿para qué? ¿Para qué las estoy mencionando? ¿O por qué las estoy diciendo de esta forma? Miren, la inteligencia emocional, a mi entender, es como un músculo, es algo que, a diferencia de la otra inteligencia, la racional, que es algo genético, con lo que vos nacés y que te evalúan cuando sos chico y queda así el resto de tu vida, la inteligencia emocional es una habilidad, un músculo, algo que vos podés ir desarrollando. Un poco esa es mi idea también cuando vengo a hablar de esto. Al contar un poco sobre estos 5 puntos, lo que pretendo es que la gente piense un poco hacia sí mismo, si vale la pena practicar un poco más estas cosas, porque son 5 puntos grandes que se pueden practicar y que estaría bueno practicarlos. Es más, hay ejercicios en internet para mejorar las capacidades de la habilidad, para mejorar la inteligencia emocional, hay cosas de todo tipo en internet, ¿no? Pero son cosas que podemos practicar, ¿viste? Como cuando uno practica a nadar, cuando uno aprende a escribir y que lo tiene que ir practicando. La habilidad emocional y la habilidad social son cosas que deberíamos practicar más. Es un ejercicio, es una meditación, un mantra, o decirle como quieras, pero desde reconocer tus emociones, manejarlas, motivarte, hasta relacionarte con los demás y poder entender a los demás, aprender a manejarte en un ámbito social, son todas cosas que se pueden entrenar, que se pueden mejorar y que deberíamos hacerlo constantemente. Es una de las cosas más importantes para mí de todo esto, y me gusta recalcarlo porque me acabo de escuchar todo lo que dije antes y me había olvidado de esto y que es súper importante. Motivo a todas las personas que me están escuchando, si es que llegaron hasta este punto, que piensen un poco en lo que les dije, en lo que escucharon y en qué es lo que podrían hacer para mejorar sus capacidades emocionales. Estaría bueno, yo realmente creo que estaría bueno. Si tienen ganas, si no, hagan de cuenta que no dije nada, pero si les interesa un poquito alguna de las cosas que dije, estaría bueno que lo piensen. No quiero que esto se quede en un audio que hice, sino en algo que la gente puede escuchar cuando tenga ganas y capacitar y decir, mira, acá se equivoca, mira, acá tiene razón, está bueno prestarle atención a esto. Es un poco mi idea de todo esto. Pero si me preguntan por qué elegí este tema, hay 2 razones. Primero, porque a mí me interesaba y ese era mi objetivo, era aprender de algo que me interese y dar mi opinión y compartirla con cualquiera que la quiera escuchar. Esa era como el primer punto. Y el segundo punto es porque siento que algo como esto, una opinión diferente, un punto de vista diferente sobre la inteligencia, sobre las emociones, es algo que le puede venir bastante bien a la gente, sobre todo ahora que ya lo estuve diciendo mucho. Y acá es donde entra mi opinión personal.
Estamos viviendo tiempos raros, tiempos de incertidumbre, tiempos en los que no sabemos qué es lo que va a pasar, tiempos en los que no sabemos qué mierda es lo que queremos. Nosotros nos despertamos y no sabemos qué queremos y nos dormimos sin saber lo que queremos porque no estamos haciendo nada. En nuestro día a día se volvió monótono y es nuestra culpa, sí, porque decimos que no hay nada para hacer, pero hay mil cosas para hacer. Entonces por esto, viste, yo dije, bueno, voy a investigar sobre esto y lo comparto y por ahí a la gente le interesa, aprenda algo y por ahí les doy un punto donde apoyarse para pensar diferente y ver qué cosas se pueden hacer. Les voy a explicar cómo funcionan las cosas de las emociones en épocas de incertidumbre. Hay como un círculo, imagínenselo porque no se los voy a poner en una imagen. Hay un círculo que empieza arriba de todo con un cambio, una incertidumbre, que esto sería la pandemia. Nuestro cerebro está fabricado, está programado para que ante esto que sentimos, que son incertidumbres, esto de no saber lo que pasa, reacciona de una forma muy específica, que es sentirse amenazado. Y eso es algo que nosotros no podemos controlar porque está desde hace mucho antes de que nosotros aprendamos a pensar. El cerebro, una vez que se siente amenazado, se prepara para tres cosas: pelear, huir o paralizarse. Y esas tres cosas, pelear, huir o paralizarse, desencadenan en emociones: ansiedad, miedo, furia, etc. Una vez que nosotros ya tenemos esas emociones, ansiedad, miedo, no suelen ser de las emociones que nosotros caracterizamos como buenas. Una vez que nosotros estamos con la cabeza llena de ansiedad, con la cabeza llena de miedo, empezamos a tomar decisiones, como qué es lo que vamos a hacer. Y cuando vos tomás decisiones en un estado, como dije antes, de secuestro emocional, las decisiones que tomás no suelen ser muy buenas, no suelen tener mucho raciocinio, no suelen ser muy lógicas. Entonces, por lo general tomás malas decisiones, tenés pensamientos destructivos, te sentís como el orto. Y a raíz de eso, otra flechita del círculo, una vez que vos ya tomaste las malas decisiones, empieza a haber problemas, empieza a haber enojos, peleas, luchas, y a raíz de eso vuelve otro cambio y otra incertidumbre y se repite el ciclo. ¿Y por qué les digo esto? Porque con la inteligencia emocional, con estas habilidades, sobre todo las primeras tres que les dije, nosotros tenemos la capacidad de romper, de meternos en una parte específica de ese círculo y cambiarlo un poco. Donde nos metemos en la parte de las emociones, obviamente. Cuando a la mente nos viene la ansiedad, el miedo y las distracciones, nosotros ahí nos metemos, reconocemos qué es lo que sentimos, lo pensamos, las controlamos, no dejamos que ellas nos controlen, y una vez que hicimos todo eso, vamos a dejar de tomar malas decisiones porque no vamos a estar en un estado de secuestro emocional, vamos a dejar de tener malos pensamientos. Al no tener malas decisiones o malos pensamientos o lo que sea, no generamos problemas, no generamos luchas, no generamos enojo. Al no generar problemas, luchas, esas cosas, no generamos un cambio, o no uno que nosotros no sabemos en qué va a terminar, y no nos sentimos amenazados. No nos preparamos para pelear, huir o quedarnos paralizados y dejamos de tener ansiedad. Me parece que es bastante claro ese ejemplo, no es mío, lo agarré de un video que me vi ayer, de un tipo que habla muy bien sobre este tema. Y es muy loco porque es muy gráfico y tiene muchísimo sentido. Y es por eso que me gustó tratar este tema. Nos da, es una herramienta. Yo pienso en la inteligencia emocional como una herramienta que nos permite a nosotros no solo aprender a conocernos, sino aprender a movernos en la vida sin que la vida nos mueva a nosotros. Así que es un poco de eso. Y eso, para los que llegaron hasta acá, fue mi opinión sobre un tema que me llamó la atención y que decidí compartir con cualquiera que quiera escucharlo. Dicho esto, no me queda nada más que decir.
Espero que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado, que no haya sido un embole. Ojalá que no haya sido un embole. Y nada más. Que tengan un lindo día, una linda semana. Coman bien, tomen agua, hagan ejercicio. Hagan todas las cosas que yo no estoy haciendo, y duerman bien, que es lo más importante, ¿no? Nos vemos en una próxima entrega de Santiago opinando sobre cosas que no sabe. Nuestro día a día se volvió monótono y es nuestra culpa, sí, porque decimos que no hay nada para hacer, pero hay mil cosas para hacer. Entonces por esto, yo dije, bueno, voy a investigar sobre esto y lo comparto, y por ahí a la gente le interesa, aprenda algo, y por ahí les doy un punto donde apoyarse para pensar diferente y ver qué cosas se pueden hacer. Les voy a explicar cómo funcionan las cosas de las emociones en épocas de incertidumbre. Hay como un círculo, imagínenselo porque no se los voy a poner una imagen. Hay un círculo que empieza arriba de todo con un cambio, una incertidumbre, que esto sería la pandemia. Nuestro cerebro está fabricado, está programado para que ante esto que sentimos, que son incertidumbres, esto de no saber lo que pasa, reacciona de una forma muy específica, que es sentirse amenazado. Y eso es algo que nosotros no podemos controlar, porque está desde hace mucho antes de que nosotros aprendamos a pensar. El cerebro, una vez que se siente amenazado, se prepara para tres cosas: pelear, huir o paralizarse. Y esas tres cosas, pelear, huir o paralizarse, desencadenan en emociones: ansiedad, miedo, furia, etc. Una vez que nosotros ya tenemos esas emociones, ansiedad, miedo, no suelen ser de las emociones que nosotros caracterizamos como buenas. Una vez que nosotros estamos con la cabeza llena de ansiedad, con la cabeza llena de miedo, empezamos a tomar decisiones, como qué es lo que vamos a hacer. Y cuando vos tomás decisiones en un estado, como dije antes, de secuestro emocional, las decisiones que tomás no suelen ser muy buenas, no suelen tener mucho raciocinio, no suelen ser muy lógicas. Entonces, por lo general tomás malas decisiones, tenés pensamientos destructivos, te sentís como el orto. Y a raíz de eso, otra flechita del círculo, una vez que vos ya tomaste las malas decisiones, empieza a haber problemas, empieza a haber enojos, peleas, luchas, y a raíz de eso vuelve otro cambio y otra incertidumbre y se repite el ciclo. ¿Y por qué les digo esto? Porque con la inteligencia emocional, con estas habilidades, sobre todo las primeras tres que les dije, nosotros tenemos la capacidad de romper, de meternos en una parte específica de ese círculo y cambiarlo un poco. Donde nos metemos en la parte de las emociones, obviamente. Cuando a la mente nos viene la ansiedad, el miedo y las distracciones, nosotros ahí nos metemos, reconocemos qué es lo que sentimos, lo pensamos, las controlamos, no dejamos que ellas nos controlen, y una vez que hicimos todo eso, vamos a dejar de tomar malas decisiones, porque no vamos a estar en un estado de secuestro emocional. Vamos a dejar de tener malos pensamientos. Al no tener malas decisiones o malos pensamientos o lo que sea, no generamos problemas, no generamos luchas, no generamos enojo. Al no generar problemas, luchas, esas cosas, no generamos un cambio, o no uno que nosotros no sabemos en qué va a terminar, y no nos sentimos amenazados. No nos preparamos para pelear, huir o quedarnos paralizados, y dejamos de tener ansiedad. Me parece que es bastante claro ese ejemplo. No es mío, lo agarré de un video que me vi ayer, de un tipo que habla muy bien sobre este tema. Y es muy loco porque es muy gráfico y tiene muchísimo sentido. Y es por eso que me gustó tratar este tema. Nos da, es una herramienta. Yo pienso en la inteligencia emocional como una herramienta que nos permite a nosotros no solo aprender a conocernos, sino aprender a movernos en la vida sin
que la vida nos mueva a nosotros. Así que es un poco eso. Y eso, para los que llegaron hasta acá, fue mi opinión sobre un tema que me llamó la atención y que decidí compartir con cualquiera que quiera escucharlo. Dicho esto, no me queda nada más que decir. Espero que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado, que no haya sido un embole. Ojalá que no haya sido un embole. Y nada más. Que tengan un lindo día, una linda semana. Coman bien, tomen agua, hagan ejercicio, hagan todas las cosas que yo no estoy haciendo, y duerman bien, que es lo más importante, ¿no? Nos vemos en una próxima entrega de Santiago opinando sobre cosas que no sabe. Es muy gráfico y tiene muchísimo sentido. Es por eso que me gustó tratar este tema. Nos da, es una herramienta. Yo pienso en la inteligencia emocional como una herramienta que nos permite a nosotros no solo aprender a conocernos, sino aprender a movernos en la vida sin que la vida nos mueva a nosotros. Así que es un poco eso. Y eso, para los que llegaron hasta acá, fue mi opinión sobre un tema que me llamó la atención y que decidí compartir con cualquiera que quiera escucharlo. Dicho esto, no me queda nada más que decir. Espero que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado, que no haya sido un embole. Ojalá que no haya sido un embole. Y nada más. Que tengan un lindo día, una linda semana. Coman bien, tomen agua, hagan ejercicio, hagan todas las cosas que yo no estoy haciendo, y duerman bien, que es lo más importante, ¿no? Nos vemos en una próxima entrega de Santiago opinando sobre cosas que no sabe. ¿No? Nos vemos en una próxima entrega de Santiago opinando sobre cosas que no sabe.